Vivía un matrimonio largo, pero infeliz. Me sentía sola, no físicamente, sino en el alma. Marcos, mi marido durante casi 7 años, parecía haberse olvidado de que existía. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 1500 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios cuando no estaba. Trabajando hasta tarde, estaba pegado a la televisión, con el sonido del fútbol ahogando cualquier intento de conversación. Los domingos, entonces, era sagrado. Él en el sofá, cerveza en mano y yo podía hacer lo que quisiera, siempre y cuando no interrumpiera el partido. Las discusiones se volvieron rutina. Peleábamos por cualquier cosa, por los platos sucios, por el silencio, por la ausencia de cariño, hasta que un día dijo algo que yo ya temía oír. Clara, no te soporto más. Y salió sin gritos, sin portazos, solo el clic de la cerradura y el eco del silencio que se instaló en la casa vacía. Esperé que volviera al día siguiente. Esperé 2, 3, nada. Si volvería, no lo sabía. Solo sabía que no me quedaría esperando. Y fue ahí cuando la realidad me golpeó con fuerza. Estaba sola, y peor aún, no sabía hacer casi nada. Marcos siempre se había encargado de las cosas de hombres, como él decía. Yo, por orgullo o comodidad, nunca me interesé en aprender. Cambiar una bombilla, desatascar un desagüe, arreglar la puerta del garaje, que ahora parecía desafiarme cada vez que llegaba a casa. Fue en una de esas tardes frustrantes, parada en el garaje, con la puerta atascada y el sol quemándome la nuca, que le envié un mensaje a David. David, amigo de Marcos. Sí, pero de alguna forma siempre presente en los pocos momentos en que me sentía viva, en las fiestas de fin de año, en las barbacoas, en las raras salidas en grupo. Él nunca fue el más alto, ni el más guapo, pero tenía algo, una calma en los ojos, una sonrisa que llegaba despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo para abrirse. Y esa voz suave, casi un susurro cuando hablaba en serio. Nuestras conversaciones eran siempre ligeras, llenas de bromas internas y comentarios divertidos. La verdad es que cuando escribí el mensaje a David, no era exactamente por la puerta del garaje. Era solo una excusa frágil, casi transparente, para oír una voz que no me juzgara. Hola, David. ¿Todo bien? ¿Has visto a Marcos por ahí? Tardó unos segundos. Me quedé mirando la pantalla, el corazón latiendo más rápido de lo que debería. No era vergüenza, era esa mezcla extraña de esperanza y miedo. Esperanza de que se hubiera ido para siempre, miedo de que hubiera contado todo mal. Sí lo vi, pasó por aquí ayer, parecía cansado. ¿Cansado? Después de dejarme sola con la factura de la luz y una puerta que no abre. David, la puerta del garaje no abre. Y fue ahí que la conversación cambió de... No sé si fue el cansancio o si fue el hecho de que, por primera vez en meses, alguien me respondió con atención de verdad. No con un «luego lo veo», ni con un «exageras». David me escuchó de verdad. Empecé hablando de la puerta, después de la nevera que hacía un ruido extraño, después de la factura del agua que vino absurdamente alta y yo no sabía por qué. Y entonces salió todo, como si una presa se hubiera roto. No sé quién soy, David. 7 años casada y ahora siento como si hubiera perdido no solo a él, sino también a mí misma. Me trataba como si fuera parte de la decoración, bonita para mirar, pero prescindible cuando daba trabajo. No respondió en el momento. Esperé con el estómago revuelto, arrepintiéndome de haberme desahogado tanto, pero entonces la notificación volvió. Clara, tú nunca has sido prescindible, ni para él ni para nadie. Y seguro que no para mí. Tragué saliva. Aquello sonó más íntimo que cualquier cosa que hubiéramos intercambiado antes. No, necesitas decir eso solo para consolarme. No estoy consolando, estoy constatando. Eres de esas personas que iluminan el ambiente sin darse cuenta. Me quedé en silencio un buen rato. Nadie me había dicho algo así. Marcos llamaba a mis ensoñaciones tonterías, a mis sueños cosas de crías. Pero David veía poesía donde los demás veían distracción. ¿Estás llorando?, preguntó de repente al teléfono. Sí, se había dado cuenta por mi voz temblorosa en los audios,
pero su voz al otro lado de la línea era comprensiva, cercana, como si estuviera allí en la terraza conmigo. Un poco, admití, secándome los ojos con el dorso de la mano. ¿Puedo pasarme por ahí solo para ver si esa puerta realmente merece toda esa rabia tuya? Me reí entre sollozos. Solo si traes algo de comer, porque no tengo ánimos ni para hacer la cena. ¿Puedo comprar esa hamburguesa que te encanta? ¿Puede ser? Claro que puede, respondí, y de alguna forma aquello me hizo sonreír. No era solo la hamburguesa, era sentir que él se acordaba, que le importaba. Cuando llegó, cerca de 1 hora después, no trajo solo las hamburguesas, trajo un abrazo confortable, una mirada que no necesitaba palabras y una paciencia que parecía no tener fin. Si has llegado hasta aquí, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comenta desde dónde me estás viendo. Lo leo todo y me encanta saber quién está al otro lado. Insistió en echar un vistazo a la vieja puerta. Se acercó, miró la puerta como si fuera un enemigo, mientras hurgaba en todo, intentando descubrir qué estaba mal. Yo me quedé apoyada en la pared, observando cómo fruncía el ceño cuando se concentraba, la forma en que, incluso sudando, parecía tranquilo, como si el mundo entero pudiera derrumbarse, y él aún tendría paciencia para arreglar una puerta y para escucharme. «Listo», dijo después de unos 20 minutos. Apretó un botón en el mando, y la puerta se abrió con un zumbido suave. «¿Un milagro?», pregunté incrédula. «Solo suerte», sonrió, limpiándose las manos en los vaqueros. «Pero Clara, la próxima vez que algo se rompa, puedes llamarme en el momento, ¿vale?». Asentí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola. Entonces entramos y nos sentamos en la terraza trasera. Y conversamos. No sobre Marcos, no sobre lo que salió mal. Hablamos de viajes que nunca hicimos, de cómo el cielo se pone rosado en ciertos atardeceres de otoño. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista. No como la esposa de alguien, no como la mujer que debería saber arreglar cosas, sino como Clara, solo Clara. Después de la hamburguesa, que sí, era la misma del food truck que era mi favorito, nos quedamos allí con el sonido de los grillos empezando a cantar, el cielo casi sin estrellas, tímido, como si también tuviera vergüenza de interrumpir nuestro silencio. David no hablaba mucho ahora, solo sonreía de vez en cuando, con los ojos medio cerrados, como quien está guardando cada segundo para recordarlo, después. Yo, por mi parte, me pillaba observando las finas líneas alrededor de sus ojos, no de cansancio, sino de tanto sonreír a lo largo de la vida. Había algo reconfortante en aquello, algo que decía, él sabe reír, y tal vez un día sepa hacerme reír de nuevo. «Me estás mirando fijamente», dijo él sin apartar los ojos del cielo. «Solo intento entender cómo consigues ser así, tan ligero, tan tranquilo». «¿Ligero?» Es como si, incluso callado, me estuvieras escuchando entera. Despacio, giró el rostro. Y nuestras miradas se encontraron. No fue intenso ni dramático. Fue como si el mundo hubiera hecho una pausa solo para dejar que ese momento existiera. «Tal vez», dijo bajito, «sea porque siempre quise escucharte, solo que nunca tuve permiso». Mi corazón dio un salto, no de susto, de reconocimiento, como si por fin alguien hubiera dicho en voz alta lo que yo venía sintiendo en silencio. «¿Permiso?», pregunté casi susurrando. «Estabas casada, Clara, y bueno, yo siempre supe que merecías más de lo que te habían dado, pero no era mi lugar decirlo». Tragué saliva. Había una honestidad en sus palabras, pero no tuve miedo de ellas. «¿Y ahora?», pregunté. No respondió con palabras. Solo se inclinó un poco en mi dirección, despacio, como quien pide permiso sin hablar. Sus ojos buscaron los míos, como si estuviera preguntándome, ¿puedo? Y yo, sin pensar, solo asentí con un leve movimiento de barbilla. Fue entonces cuando se acercó. El beso fue suave, como si tuviera miedo de asustarme, pero había una certeza en él, una dulzura que me hizo cerrar los ojos y respirar hondo, como si estuviera volviendo a casa después de un largo viaje. Cuando nos separamos, solo un palmo nos separaba. Él todavía sostenía mi mirada, con las manos apoyadas en las rodillas. «Perdona», murmuró. «¿Por qué? Por haber esperado tanto para hacer esto». Me reí bajito, con el corazón latiendo fuerte, pero ligero. Quizás ha sido en el momento justo. Él sonrió, esa sonrisa lenta que empezaba en los ojos antes que en los labios.
y sin decir nada más, tomó mi mano y la apretó con cariño, como quien dice, ahora estoy aquí y no me voy a ir. Después del beso, el aire pareció más denso, no por el calor de la noche, sino por algo más silencioso. Nadie dijo nada durante un buen rato, solo el sonido de nuestra respiración ligeramente descompasada y el viento jugando con las hojas del tilo en el patio. Fue David quien rompió el silencio. «Estás temblando», murmuró. «Es solo que…» respiré hondo. «Es solo que no esperaba sentir esto de nuevo». ¿Sentir qué? Que puedo gustarle a alguien, no por quien debería ser, sino por quien soy. No respondió de inmediato. Solo me miró como si estuviera memorizando cada rasgo de mi rostro. Luego, con la voz casi en un susurro, «Siempre me has gustado, Clara». Exactamente así. Y entonces, sin prisa, se levantó y me tendió la mano. ¿Entramos? Lo miré, a esos ojos tranquilos que nunca me presionaron, que siempre me esperaron. Mano en la suya, y puse mi «dentro de casa». Todo estaba como lo había dejado, un poco desordenado, con ropa doblada a medias sobre el sofá, una taza de té olvidada en la mesa de centro, pero a David no pareció importarle. Solo me guió hasta el sofá, se sentó a mi lado y tiró suavemente de mí para acercarme, hasta que mi cabeza reposó en su hombro. Nos quedamos así un tiempo, abrazados en silencio, como si estuviéramos reconociéndonos de nuevo. Mi corazón, poco a poco, fue calmándose. Era extraño y hermoso, cómo su presencia me hacía sentir segura. Nuestros labios se encontraron de nuevo. Ya no era un beso tímido, sino un beso que decía todo lo que no teníamos el valor de decir en voz alta. Al ver el brillo en sus ojos, me sentía casi frágil, pero al mismo tiempo preciosa. Era como si quisiéramos que aquel momento durara para siempre. «Clara», dijo con voz ronca, «no quiero equivocarme contigo». «Entonces no te equivoques», susurré. No hubo palabras innecesarias, solo gestos suaves, miradas que se encontraban en la penumbra y un cariño que parecía venir de algún lugar más antiguo que nosotros dos. Fue como si el mundo de ahí fuera hubiera dejado de girar, y allí, en ese momento, solo existíamos nosotros, cansados de la soledad, encontrándonos finalmente. Fue acogida, fue perdón, no por algo incorrecto, sino por el tiempo perdido. Fue la sensación de que, por fin, podía ser acogida porque alguien estaba allí de verdad para recibirme. Después, cuando el silencio volvió, cerré los ojos con una sonrisa en los labios y, por primera vez después de mucho tiempo, dormiría en paz. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. También me gustaría saber desde dónde miran mis vídeos. Pueden dejarlo también en comentarios. Suscríbanse para más historias como esta y un beso muy fuerte. Adiós.